¿Alguna vez os habéis parado a pensar cuántas historias se han quedado sin contar? ¿Cuántas voces se ahogaron en el silencio? Porque, durante mucho tiempo, hablar claro no era una opción. Era un lujo, un riesgo, a veces una sentencia. Hoy decimos, sin pelos en la lengua, con una facilidad pasmosa. Pero hubo un tiempo, no tan lejano, en el que esta frase era pura dinamita. Un acto de rebeldía absoluta. Especialmente si lo que tenías que decir iba contra lo establecido. La historia de los movimientos sociales, y muy concretamente la del colectivo Leviki, es una crónica de gente que decidió que ya estaba bien de morderse la lengua. Y no fue un proceso limpio ni ordenado. Fue caótico, ruidoso y, a menudo, bastante peligroso. En España, por ejemplo, pasamos de leyes que te metían en la cárcel a ser un referente mundial en derechos en apenas unas décadas. Pero ese camino se hizo a base de gritos y de mucha gente que perdió el miedo a decir las cosas por su nombre. Para entender por qué es tan importante hablar, sin pelos en la lengua, primero hay que recordar cómo era el silencio. Durante gran parte del siglo XX, tanto en España como en buena parte de Latinoamérica, la disidencia sexual no es que estuviera prohibida, que lo estaba, es que era invisible. Ojo con esto, lo que no se nombra, no existe. Y si no existes, no tienes derechos. En la España de la dictadura, la ley de vagos y maleantes, que luego se refinó como ley de peligrosidad social, no buscaba solo castigar. Buscaba, curar o apartar. Se crearon centros que eran, básicamente, cárceles. La consigna era clara: si te callas y te escondes, quizás te dejen en paz. Pero el silencio es una losa muy pesada que termina por asfixiar. Lo curioso es que, mientras aquí estábamos bajo el yugo de una moral asfixiante, al otro lado del charco la cosa no pintaba mucho mejor. Las dictaduras militares en Argentina, Chile o Uruguay también veían en la diversidad una amenaza. La represión era el lenguaje común. Por eso, cuando empezaron a surgir las primeras voces que hablaban claro, el impacto fue como el de una piedra contra un cristal. Una vez que se agrieta, ya no hay forma de que vuelva a ser el mismo. Casi todo el mundo sitúa el inicio de todo en Nueva York, en aquel bar llamado Stonewall Inn en 1969. Y sí, fue importante, no vamos a quitarle mérito. Pero a veces miramos demasiado hacia el norte y nos olvidamos de lo que pasaba en nuestras propias calles. En España, el punto de inflexión real, el momento en el que se nos soltó la lengua de verdad, fue en junio de 1977. Imaginaos el percal: Franco llevaba muerto apenas un par de años. La democracia era un bebé y la policía seguía teniendo el gatillo fácil. Pues bien, en las Ramblas de Barcelona, unas 4.000 personas se juntaron para decir que ya bastaba. Fue la primera manifestación del orgullo en nuestro país. El FACT, Front de Alliberament Gai de Cataluña, fueron los valientes que organizaron aquello. No pedían permiso, pedían la derogación de la ley de peligrosidad social. Y si hablamos de no tener pelos en la lengua, tenemos que hablar de Ocaña. José Pérez Ocaña. Un artista, anarquista y transgresor que se paseaba por Barcelona vestida de mujer, desafiando a cualquiera. Ella no teorizaba sobre la libertad, la ejercía con su cuerpo. Como era de esperar, la cosa acabó a palos. Pero algo había cambiado. La gente ya no se escondía al llegar a casa, se comentaba en los bares, en las facultades. El tabú se había roto. Lo que empezó como una protesta de unos pocos, locos, acabó siendo el germen de un movimiento que ya no tenía marcha atrás. Y es que, una vez que aprendes a decir, soy esto, es muy difícil volver a fingir que eres otra cosa. Si en España la transición fue compleja, en Latinoamérica el acto de hablar, sin pelos en la lengua, era, literalmente, una sentencia de muerte en muchos casos. Sin embargo, la resistencia nunca dejó de existir. En Argentina, por ejemplo, el Frente de Liberación Homosexual ya estaba dando guerra a principios de los 70. Néstor Perlonger, uno de sus fundadores, decía aquello de: no queremos que nos toleren, queremos que nos deseen. Eso es hablar claro. Pero claro, llegó el golpe del 76 y el silencio volvió a imponerse a base de terror. Muchos tuvieron que exiliarse. No todo fueron manifestaciones y leyes. A veces, la lengua se suelta más fácilmente a través de una canción o de una película. En la España de los 80,
La movida madrileña hizo más por la visibilidad que muchos discursos políticos. Almodóvar, MC Namara, Alaska, no es que fueran activistas de carné, es que su mera existencia era una bofetada a la sobriedad gris del pasado. Cuando la gente veía a dos hombres besándose en una pantalla de cine o escuchaba letras que hablaban de deseos prohibidos, con total naturalidad, el cerebro hacía un clic. Ah, que esto se puede decir. Que no pasa nada por nombrarlo. Esa normalización a través del arte es fundamental porque prepara el terreno para los cambios legales. Si antes las convocatorias se hacían con pasquines fotocopiados en la clandestinidad, hoy la cosa ha cambiado radicalmente. La tecnología nos ha dado un megáfono. Pero también ha creado cámaras de eco. Antes, cuando hablabas, sin pelos en la lengua, en una plaza, te escuchaba el que pasaba por allí, el que te odiaba y el que te apoyaba. Ahora, a menudo solo nos escuchamos entre nosotros. El reto del activismo moderno es usar esas herramientas para romper la burbuja y seguir incomodando a quien prefiere el silencio. Llegados a este punto, uno podría pensar que ya está todo dicho. Tenemos leyes de matrimonio igualitario, leyes trans, presencia en los medios. Parece que la lengua ya está lo suficientemente suelta. Pero la realidad es más tozuda. Hablar claro hoy implica enfrentarse a nuevos tipos de censura, a veces más sutiles, a veces más violentas. Estamos viviendo un momento extraño. Por un lado, una visibilidad sin precedentes, por otro, un repunte de discursos que creíamos enterrados. Por eso, recuperar esa actitud de, sin pelos en la lengua, es más necesario que nunca. No se trata solo de celebrar lo conseguido, sino de nombrar lo que todavía falla. La salud mental en el colectivo, las secuelas de años de armario que no se curan solo con una ley. La situación de los mayores LGBTI, y que a menudo vuelven al armario al entrar en residencias. El odio en las redes, el nuevo campo de batalla. Diferenciar la libertad de expresión del acoso es el gran debate de nuestra era. Para que nos entendamos, el activismo de hoy tiene que ser tan valiente como el de Ocaña en las Ramblas, pero mucho más inteligente en el uso de las herramientas que tenemos a mano. Ya no basta con gritar, hay que saber dónde gritar y a quién le estamos enviando el mensaje. Imaginad que la sociedad es un software complejo. Durante siglos, el código tenía una línea que decía algo así como, si la orientación no es hetero, que sea invisible, sin derechos, y que se ejecute la represión. Lo que hicieron los movimientos sociales fue entrar en el sistema, sin pedir permiso, y empezar a reescribir esas líneas. No fue un update oficial enviado por el desarrollador, el Estado, fue un hackeo masivo desde la base. Y como todo buen hackeo, al principio causó inestabilidad en el sistema. Pero al final, el resultado es un software mucho más robusto, inclusivo y, sobre todo, real. El problema es que siempre hay alguien intentando hacer un rollback a una versión anterior, a esa versión, clásica, donde todo era más predecible pero mucho más injusto. Por eso, mantener la lengua suelta es como hacer mantenimiento preventivo. Hay que estar constantemente revisando que los derechos no se degraden y que el código siga siendo abierto para todos. Al final del día, todo se resume en una cosa, encontrarse. Ya sea en una manifestación, en un bar, en un centro social o en un evento digital. El contacto humano es lo que valida la palabra. Cuando hablas, sin pelos en la lengua, frente a otra persona y ves que esa persona asiente porque siente lo mismo, el miedo se disuelve. La historia nos ha enseñado que el silencio es una herramienta de control. Pero la palabra, dicha sin miedo, es la herramienta más poderosa para la libertad. Así que no dejemos que el silencio vuelva a ganar terreno. Sigamos nombrando, debatiendo, y, sobre todo, hablando sin pelos en la lengua. Si queréis profundizar más en este fascinante tema, os animo a leer el artículo completo en nuestro blog. Y, por supuesto, no olvidéis suscribiros a nuestro canal para no perderos ninguna de nuestras historias. ¡Hasta la próxima!